Definir a la potencia eléctrica. Hagan de cuenta, yo tengo tanto a la caída de voltaje como a la corriente de una red eléctrica expresada a través de su forma senoidal, en la cual es fácilmente apreciable la frecuencia angular omega. Entonces yo voy a utilizar la relación entre las senoides y los números complejos, de tal forma que tanto la caída de voltaje como la corriente la tengo escrita de esta manera. Ahora, se ha definido que la potencia eléctrica es igual al complejo conjugado de la caída de voltaje por la corriente, con lo que yo tendría esta parte, con el signo cambiado, multiplicado por esta parte, que me da esta expresión. Con lo cual yo sé que el módulo o magnitud del número complejo sería la potencia aparente, mientras que una vez que yo desarrollo esto en la forma de Euler y le dejo expresada en la forma completa de esta forma, la parte real sería la potencia activa, mientras que la parte imaginaria sería la potencia reactiva. El ángulo beta menos alfa, donde se sabe que el alfa es el ángulo de la caída de voltaje y beta es el ángulo de la corriente, sería el ángulo gamma, que está ya escrito aquí para finalmente tener que la potencia es igual a la potencia aparente cis del ángulo gamma, como ya les había mencionado. Al escribirlo en la forma de Euler de esta manera mucho mejor definida, ustedes tienen potencia activa y potencia reactiva. Aquí se las defino de mejor forma, como yo les había comentado. El módulo o magnitud del número complejo es la potencia aparente con sus unidades de medida VA. La potencia activa es la parte real con su unidad de medida los watts y la potencia reactiva es la parte imaginaria con su unidad de medida los VAS o volts ampere reactivos. Mientras que el factor de potencia es el coseno del ángulo gamma, o también lo pueden llamar el coseno del ángulo de la corriente menos el ángulo del voltaje. Tomen en cuenta algo muy importante. Muchas veces van a encontrar que desde un principio, que el ángulo de la caída de voltaje es menos. Entonces tendrían que ser un menos por este menos, con lo cual saldría más. No siempre va a ser aquí un menos cuando lleguen al resultado final. Esto depende de qué signo tenga el ángulo gamma, que corresponde al ángulo de la caída de voltaje. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Un detalle interesante que les va a ayudar en todas estas situaciones cuando quieran calcular algún elemento de la potencia y estén utilizando los instrumentos de medición es este análisis. Recuerden, como lo vimos en el tema pasado del valor medio de segundo orden. El valor medio de segundo orden es el que utilizan los instrumentos de medición como voltímetros, amperímetros, multímetros, cuando quieren medir un voltaje. Por ejemplo, cuando ustedes miden un voltaje en el osciloscopio, van a tener la onda tal y como es en caso de que hablen de una onda senoidal. Pero cuando ustedes mismos midan esa misma señal en el voltímetro, no van a tener el mismo valor pico. Van a tener el valor pico que les dio en el osciloscopio entre la raíz cuadrada de 2. Eso es porque el multímetro utiliza el valor medio de segundo orden para llevar a cabo sus mediciones. Tomando en cuenta eso, si nosotros utilizamos la lectura del voltímetro, la lectura del amperímetro, que también utiliza el valor medio de segundo orden por el factor de potencia, y lo multiplican por el factor de potencia, van a obtener directamente la potencia activa. Mira, se pueden dar cuenta. El osciloscopio mediría este valor, pero el multímetro mediría este valor entre la raíz de 2. El osciloscopio, si hubiera un osciloscopio para corrientes, mediría este valor, pero el amperímetro lo que hace es este valor lo toma y lo divide entre la raíz de 2. Es por eso que al llevar a cabo las operaciones que les acabo de mencionar, de multiplicar la lectura del voltímetro por la lectura del amperímetro por el factor de potencia, obtienen la potencia activa. Ahí radica la importancia de saber por qué nosotros tenemos que considerar el valor medio de segundo orden, porque ese es el que nos entregan, ese es el que miden los instrumentos de medición como multímetros y amperímetros. Cuando ustedes trabajan con el osciloscopio sí les entrega el valor tal como es. De la onda lo grafica bien, pero los multímetros y amperímetros tienen ese valor pico y lo dividen entre la raíz de 2 para sacar el valor medio de segundo orden. De hecho, me he dado cuenta que muchos a la hora de hacer las prácticas tienen problemas con eso, porque no lo relacionan. Y dicen, ¿cómo el osciloscopio me está dando un valor pico y el multímetro me da otro? Esa es la razón por la cual difieren. Bueno, ya teniendo en cuenta esto que les acabo de mencionar, aquí reescribimos lo que ya habíamos escrito al principio de este tema. La potencia sería la potencia activa, que es la parte real, más imaginario, la potencia reactiva, que es el componente, que es lo que acompaña al componente imaginario. ¿Y qué pasaría si ustedes sacan el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria?
Y lo dividen entre la raíz cuadrada, pues es la potencia aparente, lo que les había dicho, porque la potencia aparente es el módulo o magnitud de nuestro número imaginario. De hecho, lo que teníamos anteriormente también lo pueden reescribir de esta forma, porque ya sabemos que la parte real, que es la potencia activa, que también la podemos escribir como el módulo magnitud el módulo magnitud del número imaginario por el coseno del ángulo de la corriente menos el ángulo del voltaje más imaginario, módulo magnitud del número imaginario, que es la potencia activa, por el seno del ángulo de la corriente menos el ángulo del voltaje. Todo esto nos va, es decir, estamos tomando la misma expresión que ya habíamos definido anteriormente y la estamos desarrollando un poquito más para que apreciemos mejor los cambios o cómo puede la parte real ser mejor interpretada y también cómo puede la parte imaginaria ser también mejor interpretada. Y aquí tenemos otro desarrollo. Por ejemplo, el de aquí. Si yo sé que el ángulo beta menos alfa es el ángulo gamma, lo cual ya lo habíamos definido, y la tangente de gamma, ¿quién sería? Déjenme, voy por un triángulo para que vean, aprecien esto de una forma mucho más. Entonces ya habíamos quedado que el ángulo beta menos el ángulo gamma es el ángulo beta menos el ángulo alfa es el ángulo gamma. Y entonces tangente de gamma sería la cateto opuesto, es decir, la parte reactiva entre la parte activa. Y ahí está, si lo ven con este triangulito es mucho más fácil de relacionar y decir, pues sí, efectivamente, entonces gamma sería igual a la tangente a la menos 1 de la parte reactiva entre la parte de la potencia reactiva entre la parte de la potencia activa, tal como se ve aquí. Y así es más fácil de saber de dónde sale esta expresión, porque ustedes me dirían, ¿cómo pudimos pasar de aquí a acá? Y ya les acabo de dar la explicación por medio de la figura del triángulo, es decir, relación de cateto opuesto y cateto adyacente, para explicarles de mejor forma cómo podemos pasar de aquí a aquí. Vamos con más explicaciones. Ahora vamos a definir la potencia eléctrica en términos de nuestros elementos pasivos, que es resistor, capacitor y bobina. Ya sabemos que la potencia eléctrica es el complejo conjugado de la caída de voltaje por la corriente. Sabemos que en un resistor la caída de voltaje es igual a la resistencia por la corriente y que la corriente es igual a la conductancia por la caída de voltaje. Entonces, tomo el concepto y digo, el complejo conjugado de la caída de voltaje puede definirse como la resistencia por el complejo conjugado de la corriente, que esto por la corriente a que sería igual. De sus clases de variable compleja, ¿qué pasa si una función es multiplicada por su versión complejo conjugada? Eso sería igual a ¿qué? Al módulo al cuadrado de la función, tal y como lo tenemos aquí. Si multiplicamos el complejo conjugado de la corriente por la corriente, tendremos el módulo al cuadrado de la corriente. Ahora esto lo hicimos en términos de ¿qué? En términos de la corriente cuando definimos al voltaje. Ahora vamos a ya definir la potencia eléctrica para el resistor en términos del voltaje cuando definimos la corriente. Tenemos de nuevo que la potencia eléctrica es igual a la caída, al complejo conjugado de la caída de voltaje por la corriente. Y decimos, tenemos otra vez que tener, al sustituir la i aquí tenemos otra vez que tenemos de nuevo el complejo conjugado de una función por la misma función, en este caso la caída de voltaje. ¿Qué nos daría? Pues el módulo al cuadrado de la caída de voltaje por la conductancia. Ya obtenemos las dos definiciones de la potencia eléctrica para la resistencia. Ahora vamos para el capacitor. Ya sabemos que la caída de voltaje de un capacitor es igual a su elastancia entre I omega, omega siendo la frecuencia angular, por todo esto por la corriente, o que la corriente que circula a través de un capacitor es igual a I por la frecuencia angular omega por la capacitancia por la caída de voltaje. Hacemos el mismo proceso. Ahora yo voy a sustituir la I, voy a sustituir la V en esta posición. Pero yo no estoy manejando la V, estoy manejando el complejo conjugado. Entonces reescribo esto, pero esta I lo pongo como complejo conjugado. Lo pongo aquí, que ya sería igual al complejo conjugado de V. Lo multiplico y me daría que la potencia eléctrica para el capacitor
en función de la corriente sería igual a I por la I de imaginario por la elastancia entre la frecuencia angular omega. Todo esto por el módulo al cuadrado de la corriente. Ahora voy a tomar este valor y lo sustituiré aquí, en este punto. Y dice, entonces el complejo conjugado del voltaje se multiplica por I omega C por la caída de voltaje. Volvemos a tener una función complejo conjugada por la misma función. Entonces tendríamos que la potencia eléctrica para el capacitor en términos de la caída de voltaje sería igual al número imaginario por la frecuencia angular omega por la capacitancia por el módulo al cuadrado del voltaje. Vamos ahora con la bobina. Para la bobina, sabemos que la caída de voltaje en una bobina es igual a I por la frecuencia angular omega por la inductancia de la bobina por la corriente que la atraviesa. Y que la corriente que atraviesa la bobina es igual a 1 entre I, frecuencia angular omega, por capacitancia. Y todo esto por la caída de voltaje. Yo sé que la potencia eléctrica es igual al complejo conjugado del voltaje por la corriente. Voy a tomar esta definición del voltaje, lo voy a hacer complejo conjugado, lo cual implica que esta I sería complejo conjugado, tal como se ve de aquí, acá. Y ahora vamos a... Entonces, como les comentaba, yo quiero el complejo conjugado de la caída de voltaje, que sería equivalente a esta parte, hacer la corriente complejo conjugado y cambiarle el signo ahí. Y dirán, pero si en el capacitor no hicimos un cambio de signo para ahí. No hicimos un cambio de signo para ahí porque lo que pasó con el capacitor, cuando pasábamos de tener esta a su complejo conjugada, es decir, reescribir esto con un complejo conjugado, y aquí la I, como se darán cuenta, no le hice el cambio de signo. Pero lo que hice fue entonces pasarlo al lado del numerador, que es exactamente lo mismo. Así que básicamente estamos siguiendo el mismo procedimiento. Entonces, continuando en este punto, ya tenemos que el complejo conjugado de la caída de voltaje es igual a menos I, frecuencia angular omega, por inductancia por el complejo conjugado de la corriente. Multiplicamos complejo conjugado de la corriente por la corriente y tendríamos el módulo al cuadrado de la corriente. Y esto, al ser multiplicado por menos I, frecuencia angular omega por la inductancia, nos daría la potencia eléctrica. Y ahora vamos con... ahora voy a escribir esto aquí y voy a reescribir esto, lo voy a sustituir aquí. Esto, lo reescribo porque lo voy a sustituir aquí. Y tendría esto de acá. Esta I pasa a esta más I. Pasa el numerador como menos I. Aquí está. Por eso ya está como un menos I. Y entonces la potencia eléctrica para una bobina sería igual a menos I por 1 entre la frecuencia angular omega entre la inductancia por el módulo al cuadrado de la caída de voltaje. Y para finalizar, cuando nosotros tenemos cajones, ya sea que estén expresados en términos de la impedancia o en términos de la admitancia, la potencia eléctrica, cuando queremos definirla en términos de impedancia y la corriente, quedaría de esta manera. Entonces yo te sé que la potencia eléctrica es igual a la caída, al complejo conjugado de la caída de voltaje por la corriente. Y voy a tomar esta definición. Si yo sé que la caída de voltaje es igual a la impedancia por la corriente, entonces el complejo conjugado de la caída de voltaje sería igual a el complejo conjugado de la impedancia por el complejo conjugado de la corriente por I. Y entonces ya tenemos I el complejo conjugado de la corriente por la corriente, y sería el módulo al cuadrado de I entonces tenemos que el módulo al cuadrado de I por el complejo conjugado de la impedancia sería la potencia eléctrica, mientras que nosotros ahora tomamos esta definición I y la sustituimos en este punto, teniéndolo de acá, ya tenemos complejo conjugado del voltaje por complejo conjugado de la caída de voltaje por la caída de voltaje, entonces sería el módulo al cuadrado de la caída de voltaje por la admitancia. Y así hemos definido fácilmente la potencia eléctrica para estos 4 diferentes casos donde vemos a los 3 elementos pasivos y a los cajones expresados en términos de su impedancia o en términos de su admitancia. En resumen, todo lo que hemos visto hasta este momento nos ayuda a comprender
cómo vamos a definir a la potencia eléctrica para los diferentes casos que tengamos de las diferentes estructuras que se formen en la red eléctrica gracias a la combinación de los elementos pasivos, o gracias a una combinación de la red eléctrica donde tengamos cajones que estén expresados en términos de su impedancia o en términos de su admitancia. Para lograr esto es necesario entender y comprender algo que ya se explicó, que la potencia eléctrica sería igual a la potencia activa, la cual a su vez es igual a la potencia aparente por el coseno del ángulo gamma más imaginario la potencia reactiva, siendo que nosotros sabemos que la potencia reactiva es igual a la potencia aparente por el seno del ángulo gamma. Y que esto lo podemos reescribir de esta manera. La potencia aparente es cis del ángulo gamma, que nosotros a su vez conocemos que el ángulo gamma es igual al ángulo beta de la corriente menos el ángulo gamma del voltaje. Y tendremos dos casos particulares a la hora de resolver circuitos. Bueno, realmente tendremos tres casos particulares a la hora de resolver circuitos eléctricos. Les voy a decir primero los que corresponden a un efecto capacitivo, luego un efecto inductivo y muchos lo llaman la tercera opción un efecto resistivo, aunque simplemente otros no le asignan algún nombre porque en sí el ángulo gamma es igual a 0. Ahí va. Por ejemplo, tenemos que el ángulo gamma es mayor a 0 grados y menor a 90 grados, para el cual tendríamos este rectangulito, donde la potencia reactiva, que es la parte imaginaria, sería hacia los positivos. La potencia activa siempre sería positiva y entonces nosotros al tener esa combinación, como yo les estoy comentando, donde la potencia reactiva es positiva, tendríamos un efecto capacitivo que equivaldría a tener un resistor y un capacitor conectados en serie. Pero ¿qué pasaría si el ángulo gamma es menor a 0 y mayor a menos 90 grados? Pues tendríamos ahora un efecto inductivo, donde la potencia reactiva sería negativa, mientras que la potencia activa sería positiva, lo cual equivale a tener conectado un resistor y una bobina en serie. Ahora, si tuviéramos, como les estaba comentando, que el ángulo gamma es igual a 0, lo que tenemos simplemente es un resistor. Y lo que tendríamos en sí es la potencia que aplica a un resistor. Y es todo. Por eso muchas veces ni siquiera le dicen efecto resistivo, simplemente lo llaman la potencia que dispersa o que se ejerce sobre un resistor. Bueno, vamos a pasar con los ejemplos, pero por el momento es todo.